Sobre este mismo tema, una vez más, la solidaridad de los mexicanos se hizo presente a través de las muestras de apoyo hacia la caravana migrante. La caravana de migrantes centroamericanos que se encuentra en la Ciudad de México ha despertado conciencias entre los mexicanos. Pese a la múltiple ayuda que ha proporcionado el gobierno capitalino y otras instituciones, muchos ciudadanos se han organizado para llevar apoyo a quienes hoy en México buscan cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Un acto que va más allá de la solidaridad. No nada más como mexicana, como persona, tratar a la gente con dignidad. Soy madre de familia y a mí me parece muy importante proteger a la niñez, no porque los demás no merezcan protección, pero sobre todo la niñez. Desde el domingo pasado, Amanda organizó una colecta a través de las redes sociales. Lo que obtuvo fue principalmente ropa y algunos artículos para bebés que ella misma fue a entregar en su propio vehículo a los migrantes albergados en el Deportivo Magdalena Mixhuca. Me rompe el corazón porque siento que ningún ser humano merece ser expulsado así de su país, de su casa, de su hogar, por una situación política, por una situación económica. Fueron muchos los que pudieron recibir no una ni dos prendas y con gratitud sincera se dijeron respaldados por el pueblo mexicano. Yo solo venía con una mudada desde Honduras hasta acá, pero durante todo el camino hemos venido ahí, nos han venido regalando camisas, pantalones, zapatos. Mira aquí ando con otros zapatos, ya he calzado como varias veces. Así, la solidaridad del pueblo mexicano se ha desbordado para que la estancia de los migrantes centroamericanos en la Ciudad de México sea digna y segura. Con imágenes de Joel Arias, Eric Pinto, 21 Noticias.